Pues una semana más vamos a disfrutar de una reunión que va a ser instructiva y práctica. En la primera sección, Tesoros de la Biblia, se hablará de algo muy humano, de los impulsos, y podremos hacernos un autoexamen y recibir algunos consejos que nos ayudarán a controlarlos. Después, en la sección Seamos mejores maestros, aprenderemos la importancia de ayudar a nuestros estudiantes a hacerse amigos de Jehová. Y por último, en nuestra vida cristiana, pues veremos un videoinforme del Departamento Mundial de Diseño y Construcción, y en la parte Necesidades de la Congregación escucharemos el discurso Pongamos el corazón en nuestra comisión. Después estudiaremos la primera lección del libro Disfrute de la vida. El tema, ¿cómo puede ayudarle la Biblia? Desde luego vamos a disfrutar muchísimo. Bueno, pues damos paso ya a la primera sección, Tesoros de la Biblia, y se titula ¿Se dejará usted llevar por los impulsos? Está a cargo de nuestro hermano Mario Salado. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido por haber dicho o hecho algo que quizás nos hemos arrepentido por los años o en el resto de nuestra vida? Yo creo que casi todos nosotros en algún momento hemos dicho o hecho algo que hemos ofendido a alguien o hemos causado daño y nos hemos arrepentido. Bueno, pues el relato que vamos a analizar a continuación de David nos enseña esta lección, la importancia de evitar dejarse llevar por los impulsos. Así, vamos a analizar lo que le pasó a David. Vamos a leer primero de Samuel el capítulo 25 y los versículos del 7 al 11. Y entrando un poco en contexto, ahí en este relato se menciona cómo los hombres de David van a pedirle algo a un hombre llamado Nabal. Vamos a ver qué sucede. Leamos primero de Samuel, capítulo 25, los versículos del 7 al 11. Allí dice: He oído que ahora estás esquilando las ovejas. Pues bien, cuando tus pastores estaban con nosotros, no los molestamos, y nadie les quitó nada durante todo el tiempo que estuvieron en Carmelo. Pregúntales a tus hombres y ellos te lo dirán. Por eso te ruego que recibas bien a los míos, porque hemos llegado en una época de mucha alegría. Por favor, dales a tus siervos y a los hijos de David y a tu hijo David cualquier cosa que puedas darnos. Así que los hombres de David subieron y le dieron a Nabal este mensaje de David. Cuando terminaron, Nabal les dijo a los siervos de David: ¿Y quién es ese David? ¿Qué se cree el hijo de Jesé? Hoy en día hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Por qué iba yo a darles mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores a unos hombres que vienen de quién sabe dónde? Sí, vaya sorpresa, ¿verdad?, para los hombres de David, los siervos de David. La verdad es que David y sus hombres estuvieron un tiempo morando junto con el rebaño de Nabal. Ellos estaban, como hemos leído en el versículo 7, estaban pastando en la zona del Carmelo. Esta zona abundaban los animales salvajes y muchos salteadores, y por lo tanto frecuentemente se encontraban en peligro los pastores y sus rebaños. Así que esos hombres de David, durante el tiempo que moraron juntos, les protegieron y no ocurrió nada. Se vieron protegidos. Así que David pensó que podría recurrir a Nabal cuando ellos se encontraran en necesidad, que fue el caso, para pedirle un favor, digamos, en compensación por la ayuda que recibieron. Pues claro, ¿cuál fue la sorpresa? Pues cuando David presentó y lo hizo con respeto, porque en el versículo 8 menciona: dale a tus siervos y a tu hijo David cualquier cosa que puedan darnos. David se rebajó en el punto de considerarse como si fuera un hijo pidiendo con respeto una solicitud a su padre. Pero, ¿cuál fue la reacción? Leímos antes en el versículo 10 que Nabal reaccionó. ¿Y quién es este David que se cree que es el hijo de David? Incluso le llamó fugitivo, porque menciona que hoy día muchos siervos se escapan de sus amos. Le faltó el respeto. Claro, cuando los siervos de David
le llevaron el mensaje a David, ¿cuál fue el primer impulso, la primera reacción que tuvo David? Bueno, vamos a leer los versículos 13, 21 y 22. Dice, al instante, David les ordenó a sus hombres que cada uno tome su espada. Así que todos se colocaron su espada y David también. Unos 400 hombres subieron con él y unos 200 se quedaron vigilando las pertenencias. Después leemos los versículos 21 y 22. Dice, David había estado diciendo, yo prometí todo lo que este individuo tenía en el desierto, pero no ha servido para nada. Nadie le quitó nada, y aún así él me devuelve mal por bien. Si antes de la mañana yo no he acabado con todos sus hombres, que Dios castigue severamente a los enemigos de David. Así, ¿cuál fue la reacción, el primer impulso de David? Pues dijo, yo lo mato. Lo que me ha hecho, encima que yo he ido a cuidar su rebaño, que nadie ha robado nada, se han sentido protegidos y me devuelve mal por bien. Pues estaban dispuestos, dice el versículo 13, que cada uno tome su espada. Y estaban resueltos a cometer un crimen. Ese era su primer impulso, su primera reacción. ¿Tuvo éxito? Pues no, gracias a la labor de la mujer de Nabal, Abigail. Ella fue prudente, fue astuta y sensata y fue a hablar con David. Leamos lo que Abigail le dijo y cuál fue la reacción posterior ya pensada de David. Vamos a leer los versículos 25, 26 y después leemos la reacción de David en los versículos 32 y 33. Dice en el 25, por favor, mi señor, no le hagas caso a Nabal. Es un hombre despreciable que hace honor a su nombre. Se llama Nabal y es un insensato. Pero yo, tu sierva, no vi a los hombres de mi señor que mi señor envió. Y ahora, Señor mío, tan cierto como que Jehová y tú viven, es Jehová quien te está frenando para que no tomes la justicia por tu mano y te hagas culpable de derramar sangre, que tus enemigos y los que quieren hacerte daño se vuelvan como Nabal. ¿Y cuál fue la reacción de David? Bueno, cabe destacar que la forma de expresarse de Abigail influyó mucho en la reacción posterior de David, ya que ella lo hizo también con respeto, asumió las culpas. En el versículo 25 dice, tu sierva no vio a los hombres de mi señor, como si asumiera la responsabilidad de lo que iba a suceder. Y después dijo que no era ella la que estaba evitando el derramamiento de sangre, sino que Jehová, dice el 26 que leímos, quien te está frenando para que no tomes este acto. ¿Cuál fue la reacción de David? Leemos ahora los versículos 32 y 33. Ante eso David le dijo a Abigail, alabado sea Jehová, el Dios de Israel, que te ha enviado este día a mi encuentro. Bendita sea tu sensatez, que Dios te bendiga por haberme librado de tomarme la justicia por mi mano y de hacerme culpable de derramar sangre. Así que qué bueno fue que Abigail actuara decididamente, haciendo pensar a David para evitar dejarse llevar por el primer impulso y quizás arrepentirse durante el resto de su vida. Bueno, la pregunta ahora es, ¿qué lección aprendemos nosotros de este interesante relato de David? Bueno, cuando nos enojamos por cualquier situación, me dejo llevar por los impulsos, quizás lastimando u ofendiendo a los que nos rodean, o incluso cuando no necesariamente estemos enojados, sino que quizás estamos en actividades cotidianas, como por ejemplo cuando vamos de compra, tenemos la tendencia de comprar impulsivamente cuando son cosas igual no necesarias. La verdad es que hay muchas situaciones en nuestra vida en las que podemos actuar impulsivamente. Por eso es muy importante seguir los consejos bíblicos para evitar
dejarse llevar por los impulsos. ¿Cuál es esa tendencia o cuál es el consejo bíblico que nos ayuda a evitar llevarnos por los impulsos? Pues el que menciona Proverbios 15:28, que allí dice: el corazón del justo medita antes de responder. O como estamos viendo ahora, el corazón del justo medita antes de dejarse llevar por los impulsos. Pues muchísimas gracias, Mario, por la aplicación. Desde luego vale la pena tener en cuenta estas recomendaciones. Bueno, pues ahora escucharemos la parte Busquemos perlas escondidas y está a cargo de nuestro hermano Íñigo Echeveste. Para dar comienzo a esta sección de las perlas escondidas, comenzamos leyendo el primer texto, 1 de Samuel 25, 18 y 19, y pedimos un voluntario, por favor. Hermana Terrones. Enseguida Abigail tomó 200 panes, 2 jarras grandes de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 seas de grano tostado, 100 tortas de pasas y 200 tortas de higos comprimidos, y lo cargó todo sobre unos burros. Entonces les dijo a sus siervos: vayan yendo, que yo los sigo. Pero no le dijo nada a su esposo Nabal. Muchas gracias. Así dice la pregunta: ¿por qué sabemos que Abigail no se estaba rebelando contra la autoridad de su esposo? Hermano Ernest. Pues porque además de las consecuencias que hubiera tenido la decisión del rey David, pues Abigail estaba teniendo un respeto por el orden de lealtades. Ella comprendía que por encima de su esposo estaba Jehová y le debía obediencia y lealtad, al igual que cuidado a aquellos a quien Jehová unge o elige. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Pues continuamos con la siguiente pregunta. Dice: ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Arribas. Sí, en el 25-29 Abigail usa una comparación con una honda y una piedra para ilustrar cómo trataría Jehová a los enemigos de David. Muy probablemente Abigail había oído hablar sobre las hazañas del rey y usó esta comparación pues sabía que era algo que David conocía bien y que haría que sus palabras le pudieran llegar al corazón. Nosotros hoy en día también podemos imitar el ejemplo de Abigail en la predicación. Si nos esforzamos por usar comparaciones sencillas que nuestro interlocutor conozca bien, será más fácil llegar a su corazón y que pueda abrazar la verdad. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Hermana Salado. En el capítulo 25, versículo 17, vemos las palabras que el siervo de Nabal dice a Abigail, dice: ahora decide qué vas a hacer, porque esto va a acabar muy mal para el amo y para todos los de su casa. Y es que sabemos que que Abigail estaba atrapada en un matrimonio difícil y ahora se le presentaba la oportunidad de escapar de esa situación tan difícil, sencillamente permitiendo que David matara a su esposo. Sin embargo, Abigail veía las cosas como Jehová las veía y decide proteger su casa. Hizo lo que Jehová esperaba de ella. Así que aprendemos que en situaciones difíciles no intentemos escapar de los problemas traspasando los principios bíblicos, sino esforcémonos por hacer lo mejor que podamos dentro de nuestra situación. Muchas gracias, buen comentario. Hermana López, Susi. En el 25:1 vemos que David y los cientos de personas que le acompañaban estaban en el desierto. Seguramente fue muy difícil conseguir alimento y agua para todos y quizá eso le generó estrés a David. ¿Cómo afrontó él el estrés? Lo hizo pidiendo ayuda, usando un método que podemos imitar cuando nosotros también estemos estresados y necesitemos la ayuda de alguien. Podemos ver ese método en los versículos 4 al 8. Primero acudió a quien tenía lo que necesitaba, alimento. Después escogió un momento alegre para pedir la ayuda. También le deseó que a él y a los suyos les fuera bien y por último rogó y pidió por favor lo que necesitaba. Esta fórmula contiene ingredientes que a Jehová le agradan, como el interés personal por la otra persona, bondad en las palabras y expresiones que usemos y por último humildad al reconocer que no podemos hacerlo todos solos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Tolosa. En el capítulo 26, versículos 11 y 12, vemos que David ha bajado al campamento donde está Saúl con Abisai y Abisai quiere matar a Saúl. Sin embargo, después de razonar, David le dice: toma la lanza que está junto a su cabeza y la jarra de agua y vámonos. Pero el versículo 12
dice que al final David agarró la lanza y la jarra. El relato no nos da detalles, pero quizá en ese momento Abisai razonó: ¿en serio me has hecho bajar aquí, atravesar el campamento, 3.000 personas, 3.000 soldados entrenados para coger una lanza y una jarra e irnos? ¿Qué aprendemos? Que al final David tuvo que agarrar la lanza y tuvo que tomar una acción decisiva para defender al ungido de Jehová, ¿no? Queremos imitar su ejemplo, ¿no? A veces habrá que tomar acciones decisivas para defender los intereses de Jehová. Pensemos, por ejemplo, si nos sale una imagen inmoral en el ordenador y tomamos la acción decisiva de apagar y girar la vista. Buena aplicación, muchas gracias. Hermano Bermejo. En el 26, 8 al 11 podemos aprender también que no es lo mismo pensar en Jehová que pensar como Jehová. Porque Abisai quiso matar a Saúl y dijo que Dios te lo estaba entregando, ¿no? Así que podría demostrar que estaba pensando en Jehová, pero David también podría haber razonado que sí, que era el momento y que si hacía eso, pues ya por fin él podría ser el rey y se acababan sus problemas. Pero él dijo sabiendo cómo ve Jehová las cosas, una expresión muy bonita, ¿no? Entonces una lección que podemos extraer es que a la hora de obtener algún privilegio es algo bonito, es algo loable, que demuestra que pensamos en Jehová, pero ¿qué pasa si no llega cuando deseamos? Pues pensar como Jehová nos ayudará a seguir sirviéndole con alegría y esperar a que Jehová nos dé ese privilegio de nombramiento cuando él vea necesario. Muy bien, excelente, muchas gracias. Hermano Iriondo. El 25.3 dice que Abigail era una mujer sensata y hermosa. David sin duda se fijó en sus buenas cualidades y aquellos que piensan en casarse también hacen bien en fijarse también en las cualidades interiores de la otra persona. La Biblia con referencias nos lleva al Proverbio 31.26, donde se muestra cómo se puede ver aplicada la sensatez o la discreción al decir sobre la esposa capaz: ha abierto la boca con sabiduría y la ley de bondad amorosa está en su lengua. Sin duda, Abigail habló de esa manera, promoviendo así la paz. Qué bien, muy bien, aplicación. Hermana Matos. En el 25:41 dice que cuando David mandó buscar a Abigail para convertirla en su esposa, ella estuvo dispuesta a lavarle los pies hasta los siervos de su señor, como ella dice. Eso nos muestra la gran humildad que ella mostró. Ni siquiera ante la perspectiva de ser la esposa de un rey, ella se creyó superior. Así, para nosotros es un ejemplo en cuanto a la importancia de ser humildes y aceptar cualquier asignación, y también apoyar, en el caso de las que estamos casadas, a nuestros esposos en su asignación de servir a Jehová. Gracias por la aplicación, muy bien. Hermano López, Cristian. Parece que dejarse llevar por los impulsos fue también una característica de Abisai, que era sobrino de David, por lo que a menudo había que refrenarle. En el 26:9 vemos que David tuvo que pararlo para que no matara al ungido de Jehová mientras dormía. Y más adelante en otros capítulos vemos que hubo que retenerlo 2 veces para que no ejecutara a Simei por haber maldecido al rey. Y más adelante él mató a Abner para disgusto de David. Así nosotros queremos ser como David en vez de como Abisai, y no permitir que los impulsos o ser impulsivos sea una característica permanente de nuestra personalidad. Muy bien, muchas gracias. Hermano Sánchez, Juan. En el capítulo 25, versículo 1, dice que Samuel murió y todo el pueblo lloró su muerte. Claro, era como un padre para la nación, ¿verdad? Y para David seguramente era alguien muy especial, un amigo, por lo que David estaba de duelo cuando respondió de esa manera tan desmesurada contra Nabal. Y Jehová seguro que lo tuvo en cuenta, sus emociones en aquel momento. La lección para nosotros, en imitación a Jehová, cuando seamos víctimas de una injusticia o de algo que nos haga daño, esforzarnos por pensar en las situaciones que están pasando nuestros hermanos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Matos. En el capítulo 25 y en el versículo 25, la esposa de Nabal, cuando habla con David, dice: es un hombre despreciable que hace honor a su nombre. Se llama Nabal y es un insensato. En la nota que viene al pie de la página, dice que el nombre Nabal significa insensato o estúpido. Y uno se pregunta, ¿qué padres podrían ponerle un nombre como este a su hijo? Es evidente que el nombre pudo haber respondido a alguna característica de Nabal, pero el libro Perspicacia, en la entrada nombre, explica que también pudo haberse puesto ese nombre a Nabal, como ha ocurrido con otros casos, posteriormente,
debido a su actitud predominante, así que pudo haberse tratado de un cambio de nombre. De todos modos, los nombres hoy por hoy no son tan importantes. Algunos tienen significados cuestionables, pero lo importante es que nos hagamos un buen nombre a la vista de Jehová. Excelente, muy interesante. Hermano Sánchez, Jairo. También aprendemos mucho de Abigail en el capítulo 25, en el versículo 26, cuando le dice a David, es Jehová quien te está frenando. Vemos cómo no era una solicitud suya, sino que le hace ver que esta acción es por medio de Jehová para que no cometa una injusticia. Qué bueno también cuando demos un consejo que no sea por una opinión personal, sino que podamos demostrar el consejo con la Biblia. Pues muchísimas gracias a todos por los buenos comentarios y por la preparación. Pues muchas gracias, Íñigo, por dirigir esta sección. Bueno, y para terminar, Tesoros de la Biblia, vamos a escuchar la lectura de 1 de Samuel 25, 1 al 13, y está a cargo de Cristian López. Con el tiempo, Samuel murió. Todo Israel se reunió para llorar su muerte y lo enterraron en Ramá, donde estaba su casa. David entonces bajó al desierto de Parán. Ahora bien, había un hombre muy rico en Maón, que tenía su ganado en Carmelo. Era dueño de 3000 ovejas y 1000 cabras, y resulta que estaba esquilando sus ovejas en Carmelo. El hombre, que era calebita, se llamaba Nabal, y su esposa Abigail. Ella era una mujer sensata y hermosa, pero su esposo era áspero y hacía cosas malas. Estando en el desierto, David se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Así que David les dijo a 10 de sus hombres, suban a Carmelo, busquen a Nabal y pregúntenle de mi parte cómo está. Díganle, que vivas muchos años, que te vaya bien a ti y que les vaya bien a los de tu casa y a todo lo que te pertenece. He oído que ahora estás esquilando las ovejas. Pues bien, cuando tus pastores estaban con nosotros, no los molestamos, y nadie les quitó nada durante todo el tiempo que estuvieron en Carmelo. Pregúntales a tus hombres y ellos te lo dirán. Por eso te ruego que recibas bien a los míos, porque hemos llegado en una época de mucha alegría. Por favor, dales a tus siervos y a tu hijo David cualquier cosa que puedas darnos. Así que los hombres de David subieron y le dieron a Nabal este mensaje de David. Cuando terminaron, Nabal les dijo a los siervos de David, ¿y quién es ese David? ¿Qué se cree el hijo de Jesé? Hoy en día hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Por qué iba yo a darle mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores a unos hombres que vienen de quién sabe dónde? Los hombres de David regresaron y le contaron todo lo que Nabal había dicho. Al instante, David les ordenó a sus hombres que cada uno tome su espada. Así que todos se colocaron su espada y David también. Unos 400 hombres subieron con él y unos 200 se quedaron vigilando las pertenencias. Muchas gracias, Cristian. Hemos podido disfrutar tanto de la lectura que ha sido muy fácil visualizar las cosas que estabas leyendo. Muchas gracias. Bueno, y tenías para trabajar el punto número 2 del folleto Maestros, hablar con naturalidad. Es interesante que para el primer consejo que nos da el folleto Maestros para hablar con naturalidad es orar a Jehová. Y es cierto que cuando pedimos ayuda a Jehová las cosas salen mejor, especialmente si tenemos una lectura y tenemos que hablar con naturalidad, porque no son nuestras palabras. Tú lo has hecho de maravilla, precisamente porque has seguido las instrucciones. Has hablado desde el corazón, y para hablar desde el corazón de un relato que no es tuyo, que no es tu vivencia personal, has tenido que aprender bien lo que pasaba antes, lo que pasaba después, conocer bien el contexto e incluso, aunque era una lectura, has procurado mirar a tus oyentes. Esto hace que lo que tú transmites, precisamente como es desde el corazón, puede llegar también al corazón de tu auditorio. Muchísimas gracias, Cristian, por tu buen trabajo. Bueno, pues ahora pasamos a otra sección, la sección Seamos mejores maestros. Y tenemos una parte especial que ocurre cada pocas semanas, que es sea más feliz en el ministerio, ayude a sus estudiantes a hacerse amigos de Jehová. Y está a cargo de nuestro hermano David Terrones. Permíteme preguntarte, ¿qué te impulsa? Sí, ¿qué te motiva a hacer las cosas? Pues
si en lo que estás imaginando o eligiendo en tu mente aparece la palabra amistad o amor, enhorabuena. Has encontrado una de las fuerzas más poderosas para actuar, para hacer acciones. Bueno, ¿es tan importante el amor o una buena amistad con alguien para hacer algo? Sí. Por ejemplo, Mateo 22:37 nos recuerda algo muy básico. Jehová quiere que el amor sea la base de nuestra relación con Él. Qué punto más importante. Pero es más, en nuestra vida habremos notado cómo el amor o la amistad con Jehová nos ha movido a actuar, a pasar obstáculos, a superarlos. Y lo mismo queremos que ocurra con nuestros estudiantes de la Biblia. Es una realidad que seremos más felices cuando consigamos o ayudemos a nuestro estudiante pues llegar a ser la persona que describe el segundo libro de las Crónicas 16:9. Y con vuestra participación, que me gustaría contar con ella, con vuestros comentarios, un voluntario para leer la primera parte del segundo libro de las Crónicas, capítulo 16 y versículo 9. Vamos a invitar a nuestra hermana Echeveste, por favor. Porque los ojos de Jehová están vigilando toda la tierra para mostrar su fuerza a favor de los que le sirven con un corazón completo. Muy bien, muchísimas gracias, hermana Echeveste. Un corazón completo, esa debe de ser nuestra meta cuando hacemos nuestros cursos bíblicos. Ayudar a nuestro estudiante a terminar siendo una persona con corazón completo hacia Jehová. Claro, esto siempre va a ser mucho más sencillo si nuestro estudiante entiende que Jehová lo quiere muchísimo a él. Y usando el segundo párrafo de nuestra sección, ¿qué métodos o razonamientos podríamos utilizar para que aceptar este punto? Para ayudarlo a entender que Jehová lo quiere. ¿Podéis comentar? Hermana Sánchez. Pues mediante preguntas para que entiendan cuál es la personalidad de Jehová, que nos enseña lo que estamos aprendiendo acerca de Él y también cómo eso demuestra el amor que nos tiene y especialmente que le tiene a Él como persona que está aprendiendo. Efectivamente, muy práctico. Hermano Mora. Y poner nuestro propio ejemplo personal, ¿no? Que vean cómo Jehová nos ha respondido a nuestras oraciones, nos ha ayudado a nosotros y también ayudarles a ellos de forma práctica a que se den cuenta de cómo Jehová responde sus oraciones. Efectivamente. Muchísimas gracias, hermano Mora. Hermano Echeveste. Podemos también recordar con el estudiante otros momentos que ha visto la mano de Jehová y cómo ha visto que se han respondido esas oraciones para que refuerce esa confianza. Efectivamente. Qué bueno es centrarse en situaciones, como menciona la información, concretas, donde se ha visto la mano de Jehová de una manera clara y expresarlo. Esa respuesta ha sido porque nos ama. Hemos pedido ayuda y nos ha respondido. Pues vamos a ver a continuación un vídeo donde podremos sacar más lecciones interesantes que poder aplicar durante nuestros cursos bíblicos. Así, veamos el vídeo, ayudemos a los estudiantes a hacerse amigos de Jehová. Pero mamá, escucha. No, Coral, escúchame tú. Esta es otra de tus etapas. Ya se te pasará. Tienes que madurar, por favor, cariño. Las Navidades es la única época en la que estamos juntas. Prométeme que vendrás. Prométemelo. Es que yo no quiero decepcionarla, pero tampoco quiero decepcionar a Jehová. Por supuesto que no. Los amas a los dos. Jehová te ayudará. Habla con él. Vamos. Pasé mucho tiempo contándole a Jehová cómo me sentía. Y recordé lo que dice uno de los salmos. Yo andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre.
tú. ¡Felicidades! Me acuerdo de alguien que me dijo que le gustaban las promesas. ¿Has hecho alguna nueva? La mejor. Pues analicemos este vídeo y tratemos de sacar lecciones prácticas. La primera pregunta, ¿con qué obstáculo se encontró Coral? Hermana Sánchez, Senia. Pues hemos visto que se sentía dividida porque por un lado no quería decepcionar a su madre, que le insistía en que celebrara las Navidades, pero por otro lado no quería decepcionar a Jehová. Muy bien, efectivamente. Muchísimas gracias. Segunda pregunta. Ahora, ¿qué hizo Rita para ayudarla? Hermano Tolosa. Pues le recordó que como ella amaba a su madre y amaba a Jehová, no había duda de que Jehová le iba a ayudar, ¿no? Así que la animó a orar. Muy bien. Seguro que en alguna ocasión incluso nos hemos encontrado con una situación parecida con nuestros estudiantes o personas que estábamos ayudando. Y ahora, la tercera pregunta. Y nos dice, ¿qué hizo Coral para superar este obstáculo? Hermana Matos. Hizo varias cosas. Una es que meditó en todo lo que había aprendido, los cambios que había hecho. Oró a Jehová y recordó, muy importante, un principio de la Biblia, el Salmo 86:11, cuando allí decía que andaría en las sendas de Jehová, en el camino de Jehová, y que unificara su nombre. Su corazón para que temiera su nombre. Así que el meditar, el orar, es lo que le hizo tomar una decisión. Muy bien, muchísimas gracias, hermana Matos. Hermana Terrones. Sí, eso la llevó a actuar de la mejor manera y a tomar la mejor decisión, bautizarse y poder ser leal a su mejor amigo, Jehová. Muy bien, perfecto. Como vemos... hermana Cheveste. Sí, durante el transcurso del vídeo también hemos visto cómo ella meditó en los momentos en los que le resultaron difíciles superar ciertos detalles de su vida que tenía que mejorar y cómo Jehová en ese momento le ayudó a superarlos y esto le daría fuerzas para superar este trago tan difícil con respecto a la opinión de su madre. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Recuerdas alguna situación personal en la que te haya ocurrido algo parecido? Seguro que sí. Algún desafío hemos tenido todos en nuestro servicio a Jehová. Pero ¿recordamos también la ayuda que recibimos de Jehová? Pues seguro que sí, porque ahora servimos a Jehová y hemos pasado ese desafío. La pregunta sería, ¿podemos transmitir estos deseos a nuestros estudiantes? Esta sección comienza con una parte muy importante. Sea más feliz en el ministerio. Sin duda somos felices cuando predicamos, pero seremos más felices cuando lleguemos a ayudar, en este caso, a nuestros estudiantes. ¿Ayudarlos a qué? Pues como hemos visto al principio, a que lleguen a ser personas dedicadas a Jehová, y como mencionaba, segundo libro de las Crónicas 16:9, que sean personas con un corazón completo hacia Jehová, que vean de manera clara que Jehová los puede ayudar porque los ama. Esa debe de ser nuestra meta y con eso seremos felices en nuestro ministerio. Qué buenos recordatorios, David. Muchas gracias por tu preparación. Bueno, pues ahora vamos a ver la escenificación del curso bíblico y está a cargo de Senia Sánchez y Noemí Echeveste. Ellas nos enseñarán cómo considerar el libro Disfrute, la lección 4.4. ¿Quién es Dios? El punto es: Jehová quiere que usted conozca su nombre y lo use. Pues Noemí, pasamos al punto 4 titulado Jehová quiere que usted conozca su nombre y lo use. Pero nos anima a que veamos un vídeo. ¿Qué te parece si lo vemos? Vale. Vale, pues ahora que ya lo hemos visto, ¿por qué crees, Noemí, que Jehová quiere que se conozca su nombre? Bueno, pues como hemos visto en el vídeo, porque Él ha hecho que en su palabra o en la Biblia se registren más de 7.000 veces. Entonces, con eso entiendo que Él quería que lo conociéramos. Claro que sí. ¿Y te has fijado cómo se representaba ese nombre en los manuscritos antiguos? Bueno,
eran 4 consonantes hebreas, que no me he quedado con ellas, pero lo que sí he aprendido es que, aunque no sabemos exactamente cómo se dicen, pero que en español se dice Jehová o Yahvé. Y sabes, Senia, he pensado en una cosa. Ya sabes que yo no he leído mucho la Biblia, pero sí recuerdo a mi abuela que le encantaba leer la Biblia y ella nunca usó el nombre de Jehová. En realidad siempre decía Señor, Dios, y pienso que es que ella tampoco lo encontró en la Biblia. Bueno, es una situación normal, Noemí, porque no en todas las traducciones de la Biblia pues se incluye el nombre de Dios. Incluso, como hemos visto en el vídeo, algunas lo han borrado por completo. Pero, no sé, quitar algo que aparece 7000 veces, ¿no? Es algo extraño, ¿verdad? Piensa, como has dicho antes, ¿verdad? En los manuscritos antiguos aparece el nombre de Dios más de 7000 veces. ¿Crees que en traducciones posteriores, por descuido o por casualidad, se ha omitido ese nombre o que más bien ha sido algo intencionado? Hombre, un descuido es mucho descuido, ¿no? Creo que es intencionado, ¿no? Es verdad. De todas formas, Noemí, aunque algunas Biblias han tratado de ocultar el nombre de Dios, la traducción del Nuevo Mundo, que es la que nos hemos descargado nosotros, ¿verdad? Y que si te fijas en la foto del libro es justo la que está al margen derecho, que es de color gris. Pues mira, Noemí, esta Biblia incluye el nombre de Dios en todos los lugares donde le corresponde. ¿Crees, Noemí, que esto es una prueba de que Jehová quiere que conozcas su nombre? Hombre, pues es interesante, ¿no? Que por lo menos haya personas que hayan hecho la voluntad de Dios, dejar su nombre ahí, ¿no? Es verdad. Jehová se ha encargado, Noemí, de que quien realmente quiere conocerle y saber su nombre, pues lo pueda hacer. Pero fíjate, Jehová no solamente quiere que conozcamos su nombre, Él también quiere que lo usemos. Vamos a ver cómo apoya esta idea el texto que se cita aquí, el de Romanos 10:13. Si lo quieres leer. Se dice, porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvado. Muy bien. Según este texto, Noemí, ¿por qué es tan importante usar el nombre de Dios? Porque dice el texto que será salvado. Eso es. Para entenderlo un poquito mejor, Noemí, imagínate que vas por la calle y de repente escuchas que alguien te llama por tu nombre. Sin todavía saber quién te ha llamado, ¿qué es lo que sí sabes de esa persona? Bueno, sé que me conoce, ¿no? Porque está usando mi nombre. Claro que sí. Porque en realidad, ¿cómo nos sentimos cuando alguien se dirige a nosotros con nuestro nombre? Bueno, pues sentimos que hay como una familiaridad, que hay un trato anterior. Es verdad. De la misma manera, Noemí, ¿cómo crees que se siente Jehová cuando ahora que ya conoces su nombre, lo usas para dirigirte a Él? Bueno, pues creo que le gustará, porque a mí también me gusta que me llamen por mi nombre, ¿no? O sea, que pienso que a Él le gustará que lo usemos o que yo lo use, ¿no? Eso es verdad, Noemí. Por eso, el hecho de que invoquemos el nombre de Jehová o que lo usemos, como se citaba en el texto que has leído de Romanos 10:13, implica más que simplemente repetir un nombre, sin más, ¿no? Significa, en realidad, que tenemos un interés sincero por conocerlo, que queremos ser sus amigos. Y este es un paso muy importante, el llegar a ser amigos de Jehová, porque de esta manera resultará en que tengamos muchas bendiciones. Como hemos leído en el texto, resultará en salvación. ¿Qué te parece a ti esta idea, Noemí? Bueno, pues la verdad es que este párrafo que hemos leído me ha resultado interesante porque al fin y al cabo he entendido que es importante conocer y usar el nombre de Dios y lo que significa, ¿no?, el que le usemos, que hay como una afinidad, ¿no?, entre los dos. Pues me alegro, Noemí, de que te haya servido para entenderlo así. Pero mira, ¿qué te parece si pasamos al siguiente punto donde vamos a ver cómo Jehová quiere que demos ese paso, que usemos su nombre para poder ser amigos suyos? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Xenia y Noemí, porque nos habéis mostrado cómo dirigir un curso bíblico eficaz y que cumpla su propósito. Bueno, y nos muestra la lección 9 del folleto Maestros, la importancia de usar ayudas visuales. ¿Hasta qué punto es importante usar ayudas visuales? Bueno, hasta Jehová las usó, porque cuando quería mostrarle a Abraham lo numerosa que sería su descendencia, le hizo salir fuera y mirar al cielo. Eso fue una ayuda visual. Le dijo, ¿puedes contarlas? Así será tu descendencia. Bueno, en el caso de los cursos bíblicos es igual. Tenemos en el libro, tenemos en las diferentes publicaciones que utilizamos, tenemos ilustraciones que pueden mostrar
y ayudar al estudiante a marcar y poner dentro de su mente la información o el punto. Es importante que no se quede solo con la ayuda visual, sino que también, como dice el folleto Maestros, le recordemos la aplicación del punto de esa ayuda visual. Muchas gracias a los dos por vuestro buen trabajo. Bueno, pues hasta aquí esta sección. Seamos mejores maestros y ahora pasamos a la sección Nuestra vida cristiana. La canción 126 nos ayudará a cambiar de postura quizás y hacer esta pequeña pausa y preparar nuestro corazón para la siguiente parte. La canción 126 está basado en 1 Corintios 16, 13 y se titula Siempre fuertes, fieles y firmes. Pues hay una pequeña variación en el programa de Vida y Ministerio. Sencillamente es que veremos primero un vídeo informe del Departamento Mundial de Diseño y Construcción. Al pueblo de Jehová le encanta aprender, y esto no nos sorprende, pues Dios es nuestro gran instructor. En Isaías 2:3 encontramos esta profecía: Él nos enseñará sus caminos, y nosotros andaremos en sus sendas. ¿Y dónde nos enseña Jehová? En los salones del reino, que son los centros de educación divina de nuestra zona. Aunque durante la pandemia no hemos podido reunirnos en persona, el Comité de Publicación del Cuerpo Gobernante ha seguido buscando cómo mejorar el entorno de aprendizaje de nuestros salones. Pero, ¿qué es el entorno de aprendizaje? ¿Y por qué es necesario mejorarlo? El entorno de aprendizaje de nuestros salones del reino está compuesto por lo que vemos, oímos y sentimos. Debemos tener el equipo necesario para ver videos y suficiente luz para leer. Tenemos que escuchar bien al orador, los videos y los comentarios de nuestros hermanos. Para eso necesitamos equipos de sonido, materiales para el aislamiento acústico y otros métodos para que todos escuchen bien. Además, el auditorio debe estar cómodo para poder prestar atención en la reunión. Por eso necesitamos buenos asientos, buena ventilación y una temperatura agradable. ¿Cómo han afectado estos factores al trabajo de diseño y construcción?
sobre todo durante la pandemia. Aunque casi todas las obras se tuvieron que parar, esto permitió que nos enfocáramos más en planificar mejor proyectos futuros que se adaptaran a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, ahora usamos muchos más videos en nuestras reuniones. También hay más hermanos que trabajan a distancia para la sucursal y que usan los salones durante la semana. Debido a la pandemia del COVID, hay que cumplir nuevas leyes de sanidad. Además de todo esto, también hay que pensar en el cambio climático y en lo que podemos hacer para proteger el medio ambiente. Por eso no sería buena idea renovar edificios antiguos sin tener todo esto en cuenta. Tenemos que ser más flexibles que nunca. La pandemia nos ha enseñado que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, así que tenemos que hacer planes que se puedan adaptar según se necesite. Por ejemplo, estamos buscando locales en edificios ya construidos para ver si podemos usarlos como salones del reino, sobre todo en las ciudades. Así lograremos preparar lugares adecuados en menos tiempo y con menos voluntarios del LDC que si empezáramos un proyecto de construcción desde cero. A la hora de renovar nuestros salones del reino, nos esmeramos para que haya un entorno de aprendizaje excelente. Damos mucha importancia a la temperatura del salón, la ventilación, los asientos, la iluminación, la acústica, el equipo de audio y video y el aislamiento del techo para mejorar la calidad del sonido. También estamos haciendo planes para que los equipos de traducción puedan trabajar cómodos y seguros en los salones del reino cuando no se están usando para las reuniones. Además, la pandemia nos ha recordado que prestar atención a la salud y la higiene es muy importante. En los salones del reino habrá letreros y diferentes elementos y materiales que fomenten la higiene personal y reduzcan la cantidad de gérmenes en las superficies. Tenemos muchas ganas de ver todas estas mejoras en nuestros salones del reino. Claro, para hacer esto en todo el mundo, vamos a tener que trabajar mucho y se necesitará tiempo. Pero con la ayuda de Jehová, seguiremos viendo cómo se cumple la profecía de Isaías 60:17. Traeré oro en vez de cobre y plata en vez de hierro. En miles de edificios que se usan para adorar a Jehová, se ven el trabajo incansable, las generosas donaciones y el amor desinteresado del pueblo de Dios. Muchas gracias por todo lo que hacen para apoyar este trabajo tan emocionante. Qué maravilla pertenecer a un pueblo tan activo, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí, en la parte necesidades de la congregación, escucharemos el discurso Pongamos el corazón en nuestra comisión, a cargo de Aníbal Matos. ¿Quién no ha escuchado alguna vez declaraciones de despecho como «es que no tienes corazón» o «tienes un corazón de piedra»? Ambas enuncian la actitud insensible de la persona carente de sentimientos y que no se conmueve por nada. En la Biblia también se habla del corazón en sentido figurado, ¿cómo no? El propio Jesús, en el ejemplo sobre la semilla que cae junto al camino o en un terreno pedregoso, entre espinos, y finalmente en tierra buena, dijo de esta última en Lucas capítulo 8, versículo 15, «Estos son los que, después de oír la palabra, notad, con un corazón sincero y bueno, la retienen y dan fruto con aguante». Así, la idea de poner el corazón en el buen desempeño de nuestra comisión, con aguante, significa responder de manera sensible a las enseñanzas de la Biblia, a fin de dar fruto o ser cristianos productivos. Ese fue el consejo, o uno de los consejos que Pablo le dio a Timoteo en sus cartas, cuando en 2 Timoteo, capítulo 1 y en el versículo 6, le dijo lo que allí leemos.
Por esta razón, te recuerdo que avives como un fuego el don de Dios que tienes desde que te impuse las manos. Puede que Timoteo, al leer estas palabras, te recuerdo que avives como un fuego el don que tienes, pensar en el fuego de una hoguera doméstica, que se iba apagando poco a poco hasta que quedaban solo las brasas. Para evitarlo, hay que avivar las brasas o los rescoldos y añadir algo más de leña, a fin de que el fuego no se apague y así continúe dando calor. Entonces, ¿qué tenía que hacer Timoteo con el don? Tenía que avivarlo como un fuego para evitar que perdiese intensidad. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que trabajara con ganas, con entusiasmo, que no dejara que el fuego que había en él se apagara. Como si le dijera, pon el corazón en tu comisión. Hoy se espera de nosotros que hagamos lo mismo, que pongamos el corazón en servir a Dios con entusiasmo. ¿Cómo? Haciendo lo que Pablo le aconsejó a Timoteo un poco más adelante, en la misma carta y en el mismo capítulo. Habíamos leído en 2 Timoteo capítulo 1 y ahora veamos el versículo 14, donde Pablo le dijo a Timoteo, con la ayuda del Espíritu Santo que reside en nosotros, protege ese tesoro que se te ha confiado. Puede que Timoteo recordara de nuevo la importancia de avivar el fuego que había en él. Él tenía que tener la verdad como un tesoro que se le había confiado. ¿Por qué decimos que el tesoro es la verdad bíblica que se nos ha enseñado? Notad lo que Pablo dijo en este mismo capítulo y en un versículo anterior. En el versículo 13, Pablo le dijo, sigue aferrándote al modelo de palabras sanas. Una expresión similar Pablo la empleó en su carta a Tito y le habló entonces de la fiel palabra. Por lo tanto, Pablo le estaba hablando de aferrarse al consejo y enseñanza de la fiel palabra, la Biblia. Como Timoteo era un cristiano fiel y un ministro que tenía que enseñar la verdad, tanto en la congregación como fuera, era importante que él tomara a pechos este buen consejo. Además, había sido nombrado anciano para pastorear el rebaño de Dios. ¿Cómo podía proteger el tesoro que había recibido, la verdad que tenía que enseñar? Al menos de 3 maneras. La primera, poniéndolo en valor. Una segunda manera, orando a Dios y estudiando la palabra de Dios con regularidad. Y por último, manteniendo una actitud humilde de plena confianza en Dios. Hablemos de esta primera manera, poniendo el tesoro en valor. Recordemos que Pablo había dicho unos 10 años antes, en su segunda carta a los Corintios, algo muy similar sobre esta misma idea. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, Pablo había escrito, tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que el poder que va más allá de lo normal venga de Dios y no de nosotros. ¿Qué quiso decir Pablo? Que lo importante no es el continente, sino el contenido. Es decir, el tesoro. Nosotros somos la vasija de barro, el continente, pero hemos de poner empeño o el corazón en hacer que el tesoro de la verdad sea conocido, particularmente a quienes no conocen aún la verdad, sobre todo en estos tiempos convulsos en los que vivimos y en los que muchas personas parecen haber perdido toda esperanza. Como dijo un analista contemporáneo, hablando acerca de esta situación, comentó, nuestro planeta se encuentra en estado desolador y si no se toman medidas urgentes, va en camino de ser inhabitable en poco más de 3 o 4 décadas. Y añadió, estamos al borde de la destrucción física de nuestro planeta.
Ante una perspectiva así, no extraña que muchas personas hayan perdido cualquier tipo de esperanza. Por eso es tan importante y necesario que sigamos poniendo en valor el tesoro que se nos ha confiado, compartiendo las enseñanzas de la Biblia con otros. La segunda manera habíamos dicho que es orando a Dios y estudiando la palabra de Dios con regularidad. Volviendo a las cartas de Pablo a Timoteo, observemos que ese fue su consejo. Aquí en 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 13 a 16, y en esta ocasión Pablo fue particularmente enfático, de hecho, imperativo en su consejo, pues a partir del versículo 13 le dijo a Timoteo: sigue aplicándote a la lectura pública, en aconsejar y en enseñar. No te descuides o no descuides el don que tienes y que recibiste mediante una profecía cuando el grupo de ancianos te impuso las manos. Reflexiona sobre estas cosas. Dedícate de lleno a ellas, para que todos vean claramente tu progreso. Presta constante atención a tu conducta y a tu enseñanza. No dejes de hacer estas cosas, pues así te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan. Sí, Timoteo tenía que orar a Dios y estudiar bien su palabra, haciéndolo con regularidad, con el fin de que pudiera cumplir apropiadamente con la comisión que se le había encargado, poniendo el corazón en ella. Y la tercera idea que habíamos mencionado es mantener una actitud humilde de plena confianza en Dios. Respecto a esa idea, encontramos aquí el consejo que Pablo le dio a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, a partir del versículo 14. Pablo procuró que Timoteo recordara sus orígenes. Era un hombre que había recibido muchísimos privilegios, pero debería de mantener la cabeza serena y humilde. Por eso, a partir del versículo 14, Pablo le escribió diciendo: en cambio, tú mantente en lo que aprendiste y fuiste persuadido a creer, pues sabes de quiénes lo aprendiste, y que desde que naciste conoces los santos escritos, que pueden darte la sabiduría necesaria para tu salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ahora le recordó la importancia de apoyarse totalmente en las Escrituras, en la palabra de Dios, al decirle: toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. ¿Con qué objetivo? En el versículo 17 Pablo concluye este consejo al decirle: a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y completamente preparado para realizar todo tipo de buenas obras. No cabe duda de que Timoteo debió apreciar muchísimo los consejos que recibió por parte de Pablo en estas dos cartas. ¿Verdad que hasta nos lo podemos imaginar leyendo y releyendo estas cartas con el fin de recordar consejos concretos y específicos que le ayudarían a poner el corazón en su comisión? Nosotros también queremos seguir estos consejos. ¿Cómo? Esforzándonos por avivar como un fuego el don que tenemos, protegiendo nuestro tesoro, poniéndolo en valor y enseñando a otros todo lo que sabemos respecto a la verdad. De este modo, como Pablo dijo a Timoteo, podremos poner el corazón en el cumplimiento fiel de la comisión que se nos ha encargado. Pues muchísimas gracias, Aníbal, por este discurso tan animador. Desde luego también cosas que vale la pena recordar. Bueno, pues vamos a la última parte de nuestra reunión, de la última sección, nuestra vida cristiana, que es el estudio bíblico de la congregación. Y estamos de estreno. Estudiaremos la primera lección del libro Disfrute de la vida. Se titula ¿Cómo puede ayudarle la Biblia? Y está a cargo de nuestro hermano Juan Sánchez. Pues a partir del día de hoy y semana tras semana
en nuestras reuniones de congregación vamos a estudiar una nueva publicación, la vamos a analizar juntos. El hermano David Splane dijo, ¿no sería estupendo si tuviéramos una ayudita para enseñar a nuestros estudiantes a entablar una relación especial con Jehová, a evaluar su progreso, también a saber con preguntas lo que opinan? Y algo más, ¿no sería estupendo si tuviéramos en un mismo libro todas las enseñanzas básicas de la Biblia, como todo lo que tiene que ver con la vida de un cristiano y cómo enseñar a nuestros estudiantes, a los estudiantes de la Biblia, a conocer la organización? Bueno, pues ahora lo tenemos. Es el manual Disfrute de la vida para siempre, que vamos a ir analizando semana tras semana, como hemos dicho. Pues entramos en la sección 1. La idea de esta sección es descubrir cómo nos puede ayudar la Biblia y conocer mejor a su autor. Y nos situamos en la lección primera. ¿Cómo puede ayudarle la Biblia? Pues pedimos al hermano Martín José Miguel que nos haga la lectura, por favor, del párrafo introductorio y también el párrafo del punto 1. Muchos nos hacemos preguntas sobre la vida, el sufrimiento, la muerte y el futuro. También nos preocupan cosas normales del día a día, como ganar lo suficiente para vivir o tener una familia feliz. Mucha gente se ha dado cuenta de que la Biblia responde a esas preguntas tan importantes y que además les da buenos consejos para la vida diaria. ¿Cree que la Biblia podría ayudar a alguien que usted conozca? La Biblia responde preguntas importantes como estas. ¿Cómo empezó la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué sufren las personas buenas? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Por qué hay tantas guerras si todo el mundo quiere la paz? ¿Y qué será de nuestro planeta? La Biblia nos invita a buscar en sus páginas las respuestas a esas preguntas, y los millones de personas que ya lo han hecho se sienten muy satisfechas con lo que han descubierto. Muchas gracias, hermano Martín. Hacemos la pregunta. Dice, ¿cuáles son algunas de las preguntas que contesta la Biblia? Hermana Arribas. Sí, pues algunas de ellas son cómo empezó la vida, por qué estamos aquí o por qué sufren las personas buenas. Muy bien, muchas gracias. Hermana Echeveste, Noemí. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Por qué hay tantas guerras si todo el mundo quiere vivir en paz? ¿Y qué será de nuestro planeta? Muy bien, gracias. Hermano Iriondo. Así que estas no son preguntas por simple curiosidad, sino que realmente necesitamos conocer su respuesta. Necesitamos una explicación lógica y razonable, porque esto nos reporta paz y bienestar. Muy bien, excelente. ¿Y hermana Terrones? Y de hecho eso es lo que le ha pasado ya a millones de personas que han buscado la respuesta a esas preguntas en la Biblia y se sienten muy satisfechas con las respuestas. Muy bien, así es. Hermano Divaga. Y estamos de acuerdo con que todos y cada uno de nosotros pues nos hemos hecho estas preguntas, ¿no? A lo largo de nuestra vida. De hecho, los recién nacidos, niños, crecemos preguntando, haciéndonos preguntas importantes que la Biblia responde. Pero es interesante que en el párrafo encontramos un detalle y es que la Biblia nos invita, es una invitación para todos y cada uno de nosotros y está pues a nuestro alcance el conseguirlo y hallar estas respuestas y, como ya se ha comentado, pues sentirnos satisfechos. Muy bien, ¿eh? Y de hecho es lo que vamos a ver en esta lección. Y en base al párrafo introductorio, aparte de estas preguntas importantes sobre la vida, ¿qué otras cuestiones también habla la Biblia? Hermana Salado. Pues las cosas normales de nuestro día a día, y también ahí la Biblia pues nos da consejos para nuestra vida diaria. Muy bien, así es, ¿eh? Excelente, muy bien. Pues leemos el párrafo del punto 2. La Biblia nos da buenos consejos. Por ejemplo, enseña a las familias cómo ser felices de verdad. También nos dice cómo combatir el estrés y disfrutar del trabajo. A medida que vayamos estudiando juntos esta información, usted aprenderá lo que dice la Biblia sobre estos y muchos otros temas. Seguramente llegará a la conclusión de que toda la Escritura, todo lo que dice la Biblia, es útil.
Pues te damos muchas gracias por la lectura, hermano Martín. Muchas gracias. Hacemos la pregunta para el punto 2. ¿Cómo nos ayuda la Biblia a disfrutar de nuestra vida diaria? Hermano Salado. Bueno, en nuestra vida diaria tenemos diferentes actividades relacionadas con nuestra familia, el trato con otros o incluso nuestras actividades laborales en el trabajo. Pues la Biblia nos da consejo para todas estas actividades diarias, como es en nuestras responsabilidades familiares y cómo ser feliz de verdad en el ámbito familiar, o cómo combatir el estrés y hacer frente a todos los desafíos en el trabajo y disfrutar del trabajo. Muy bien, excelente. ¿Y hermano Mora? Y de hecho, aunque con este manual el proceso de aprendizaje es gradual acerca de los consejos tan buenos que da la Biblia, después de mucho tiempo, ¿no?, estudiando lo que la Biblia dice, todos nos damos cuenta de lo que leemos en 2 Timoteo 3:16, de que todos los consejos que se encuentran en la Biblia son útiles para nosotros. Muy bien, así es, sin duda. Hermana López, Susi. Y lo bonito es que es útil para todas las personas de cualquier nacionalidad, edad, ideología, así que por eso es tan útil estudiar la Biblia y toda la Biblia, todo lo que dice, porque nos va a ayudar a todos. Muy bien, así es, de principio a fin, ¿eh? Estupendo, pues aquí tenemos un recuadro. Este manual nos explica el recuadro, se ha pensado para qué. El manual Disfrute de la vida. Hermana Sánchez, Judith. Pues para ayudarnos a aprender de la Biblia, pero no lo sustituye. Por eso se nos invita a leer todas las citas bíblicas para poder analizarlas bien. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a la segunda parte de la lección primera. Profundicemos en el tema. Y sin duda todos los que estamos aquí estamos plenamente convencidos del poder que tiene la Biblia, que ha tenido y sigue teniendo en nuestras vidas, ¿verdad? Altamente provechoso. Pues entrando en el punto 3, vamos a leer el Salmo 119-105. Buscamos un voluntario que desee hacer la lectura. Hermana Sánchez, Xenia. Tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi camino. Muchas gracias. Pues, ¿qué pensaba de la Biblia el escritor de este Salmo? Hermana Matos, Marión. Pues el Salmo lo dice muy claro, porque dice que su palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi camino. Así que puede ayudarnos a que tomemos buenas decisiones en nuestra vida y al mismo tiempo también nos enseña lo que va a ocurrir en el futuro según Jehová nos dice. Muy bien, ¿eh? Hermana Marión lo ha comentado muy bien. En base a la ilustración, a la imagen que tenemos aquí sobre este salmo, ¿por qué es muy apropiada esta comparación que utiliza el salmista? Hermano Terrones. Pues porque fuera del conocimiento que ofrece Jehová solo hay oscuridad, y entonces nos hace falta buena iluminación o guía para tomar buenas decisiones. Muy bien. Hermano Tolosa. Y es curioso que el salmista lo compara a una lámpara y a una luz, ¿no? Lo cual nos hace pensar que la Biblia nos puede ayudar tanto a decisiones a corto plazo para los pies, cerca, como algo más para nuestro camino en la vida, ¿no? Para tomar decisiones a más largo plazo, más importantes. Muy bien, ¿eh? Excelente. Hermano Martín. Sí, el dibujo refleja muy bien, ¿no?, esa realidad, ¿no? Pensamos en alguien que quizás está en un lugar que no es el más amigable, es un lugar que puede ser quizás hasta peligroso, con la oscuridad, es difícil orientarse. Así, ¿cuánto le ayuda esa luz, ¿no?, a encontrar el camino por donde tiene que ir, a ir con seguridad? Y en realidad el mundo es así, ¿no? Vivimos en un mundo en oscuridad, las personas están plagadas de problemas, es muy difícil saber cómo tener éxito en la vida. Así la Biblia es esa luz justo que necesitamos para poder guiarnos en la vida, ¿no? Muy bien, ¿eh? Guiarnos en los problemas cotidianos del día a día y también nos habla del futuro, ¿eh? Como muy bien habéis comentado. Pasamos al punto 4 y aquí vamos a ver un vídeo. Fijémonos cómo esta mujer se sintió por muchos años antes de conocer la Biblia. Vamos a verlo y luego lo comentamos.
Siempre quise ser maestra. Aunque era algo que me encantaba, sentía que había un vacío en mi vida. Veía a niños que eran discapacitados. No es que hubieran hecho nada malo, simplemente habían nacido así. Y yo pensaba, esto no tiene sentido. Dios es amor. Sabía que Él podía solucionar cualquier problema. Pero, ¿por qué no lo hacía? Un día, una niña de mi clase me mostró con claridad las respuestas a todas mis preguntas. Y me dijo, ¿sabe que yo soy testigo de Jehová? ¿Le gustaría saber más sobre los testigos? Yo pensé, la verdad es que sí. Y le dije, ¿por qué no vienes un día a mi casa y me hablas de los testigos de Jehová? Cuando me visitó la semana siguiente, me senté y escuché lo que me quería enseñar. Me mostró cómo podía encontrar en mi Biblia las respuestas a mis preguntas. Y de repente, todas las preguntas que me había hecho durante 25 años empezaron a recibir respuesta, una tras otra. Eso me dejó asombrada y me dije, así es como debería ser. Muy bien, pues razonamos sobre el vídeo que acabamos de ver. ¿Qué tipo de preguntas tenía la mujer del vídeo? Mano López. Pues como profesora en ocasiones veía a niños que estaban discapacitados, entonces ella se preguntaba, oye, ¿y por qué sufren si no han hecho nada malo? Y también parece ser que era creyente, así que ella se preguntaba también si Dios es amor, ¿por qué no solucionaba este y otros problemas? Muy bien, no lo entendía, ¿verdad? ¿Y cómo le ayudó a ella estudiar la Biblia? Mano Díaz. Gracias al estudio de la Biblia encontró respuestas lógicas y con fundamento que le ayudaron a entender las razones de lo que ella le había inquietado toda la vida y además así sentirse tranquila. Muy bien, excelente. Mano Bermejo. Además, no es que respondiera solamente a algunas de esas preguntas, ¿no?, sino todas las preguntas, una tras otra, con la ayuda de la Biblia, ¿no? Así que, desde luego, quedó muy satisfecha. Muy bien, excelente. ¿Y hermana Rivas? Sí, no es que esta mujer fuera una ingenua o no hubiera tenido acceso a una educación que la permitiera buscar respuestas a estas preguntas. Dice que era maestra, entonces había tenido estudios, acceso a mucha información que la hubiera podido responder estas preguntas. En cambio, la única respuesta que la llenó ese vacío que tenía fue las que encontró en la Biblia. Muy bien, excelente. ¿Y hermana Echeveste? Sí, me ha gustado otro detalle del vídeo, es que ella encontró las respuestas en su Biblia, o sea, el manual que ella ya tenía en casa, que a lo mejor algún día sí que se había molestado en leer, pero que ahora estaba investigando y como ella, como profesora que era, pues seguramente le gustaría, ¿no? Pero sobre todo en un ejemplar que ya tenía y que ya conocía ella. Muy bien. Pues vamos a pasar a leer Mateo capítulo 7, versículo 7. Si alguien que lo desee leer. Mano Íñigo. Sigan pidiendo y se les dará, sigan buscando y encontrarán, sigan tocando a la puerta y se les abrirá. Muchas gracias, Íñigo. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? ¿A qué nos invitó Jesús? Mano Matos. Al decir sigan buscando, Jesús evidentemente estaba pensando en que se hicieran preguntas, que la persona se interrogara a sí mismo sobre muchas de las cosas que le preocupaban. Y eso es a lo que la Biblia también nos invita, a que nos interroguemos a nosotros mismos, nos planteemos preguntas y tendremos la certeza de que las respuestas están en la Biblia. Muy bien, excelente. ¿Y hermano Sánchez? Jairo. Y que no nos hagamos preguntas y lo dejemos ahí, sino que insistamos en ellas. Muy bien, ¿Recordáis alguna pregunta que quizás cuando estudiasteis la Biblia
Si os respondió y os impactó, o algún estudiante que conozcáis algún caso, alguna pregunta que os impactó saber su respuesta y que la visteis clara. ¿Recordáis alguna ocasión? Hermano Terrones. Por ejemplo, en una ocasión llamó mucho la atención estudiante el tema del futuro. Y sí es verdad que hasta cambió la cara al notar que claramente la Biblia respondía mediante profecía, pues que iba ocurriendo, pero que esto se podía atestiguar también por lo que estaba pasando hoy en día. Así que es algo que viven los estudiantes y que pueden experimentar. Muy bien, muchas gracias. Hermano Salado. O incluso es frecuente escuchar a estudiantes que se sorprenden mucho cuando encuentra que Jehová Dios tiene un nombre. Entonces, cuando encuentra esas respuestas en la Biblia, pues es algo que les reconforta mucho. Muy bien, muchas gracias. ¿Y hermana Sánchez? Judith. También a unos estudiantes les sorprendió entender el estado de los muertos. Habían perdido hace poco un bebé y ahora entender que no estaba sufriendo les consoló muchísimo. Muy bien, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Hermano Díaz. Recuerdo la expresión de un señor muy mayor cuando vio que en la Biblia no se hablaba del infierno. Toda su vida había estado sufriendo, pensando, como se ha comentado antes, no solamente en qué pasaría con él, sino en sus propios familiares. Sintió una liberación tremenda. Muy bien, ¿eh? Personas esclavizadas a creencias falsas, muy bien. Estupendo, muchas gracias por vuestros comentarios. Entramos en el punto 5. Podemos disfrutar de la lectura de la Biblia, ¿verdad? Y bueno, estamos en un momento en el que todo el contenido multimedia es lo que predomina. Pero vamos a ver lo que nos dicen nuestros jóvenes, algunos jóvenes aquí en el vídeo. Vamos a ver el vídeo y luego lo comentamos. A veces me confundo y lo entiendo al revés. Se me hace difícil, así que no me gusta leer. No sé, los libros me parecen bastante aburridos. Bueno, es que me distraigo mucho. Me tengo que mentalizar porque hay muchas otras cosas que podría estar haciendo. No me gusta leer, pero con la Biblia es diferente. No es un libro cualquiera. De verdad vale la pena. Algunas personas dicen que está anticuada, pero cuando la examinas bien, ves que puedes aprender muchísimo. Me enseñó a pensar antes de hablar. Ahora me preocupo mucho más por los demás, por cómo están, cómo se sienten, e intento ayudarlos. Leer la Biblia me ha hecho mejor persona. Cada día me da fuerzas para seguir. Diría que mi libro favorito es Salmos porque lo entiendo bastante bien. Y también me parece muy interesante. Los jóvenes podemos ir a jw.org y descargarnos distintas versiones de la Biblia. Puedes poner un versículo y encontrar artículos sobre ese versículo. También están súper bien estos nuevos videos que te dan una introducción de los libros de la Biblia. En 2 o 3 minutos puedes saber de qué trata el libro que vas a leer y eso ayuda. Leo los temas que más me gusten. Busco cosas que me interesen, que tengan que ver conmigo, que me lleguen. Así lo disfruto más. Es importante leerla porque es muy útil. Te puede hacer feliz. ¿Y quién no quiere eso? Muy bien, pues hacemos la pregunta. ¿Qué opinan sobre la lectura los jóvenes del vídeo? Mana López, Susi. Claro, como los jóvenes son tan activos, pues cuando se tienen que sentar a leer opinan que se aburren, se distraen rápido con otras cosas que podrían estar haciendo o incluso una decía que le costaba entender bien lo que estaba leyendo. Muy bien, ¿eh? ¿Y por qué ven la lectura de la Biblia de forma diferente? Mana Terrones. Pues porque no es un libro común,
es un libro diferente, pueden aprender de él, les ayuda a ser mejores personas, les motiva a actuar de la mejor manera. Por eso les gusta leer la Biblia. Muy bien. Mano Tibaja. E incluso hemos podido escuchar, ¿no?, algunos comentarios muy interesantes. Por ejemplo, expresiones como vale la pena, es un libro diferente, o incluso comentarios de que mediante la lectura de la Biblia han encontrado la verdadera felicidad, ¿no? Así que vemos cómo mediante la lectura de la Biblia incluso los más jóvenes pues valoran, aprecian y se benefician de los consejos de la Biblia. Muy bien, ¿eh? ¿Quién no quiere ser feliz, verdad? Leamos Romanos 15:4 y lo comentamos un poquito. Romanos capítulo 15, versículo 4. Por favor, hermano Hernáez. Porque todas las cosas que fueron escritas anteriormente fueron escritas para nuestra enseñanza, para que mediante nuestro aguante y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Muchas gracias. Pues podríamos preguntar cómo podemos beneficiarnos de los relatos de las Escrituras. ¿Cómo podemos beneficiarnos en base a este texto? Hermano Martín. Sí, se destacan dos cosas, ¿no?, que nos puede dar consuelo y esperanza, ¿no? Hace poco utilizamos también este texto en una de las conversaciones recomendadas para el mes y la verdad que en este mundo, pues, ¿quién no necesita, ¿no?, consuelo y esperanza? Muy bien. Hermano Bermejo. Y es así, ¿no? Encontramos también muchos relatos de siervos y siervas del pasado con sentimientos como los nuestros, circunstancias también, ¿por qué no?, parecidas a las nuestras, y ver también cómo Jehová Dios los ha ayudado, los ha consolado en esos momentos, también nos puede ayudar a entender cómo lo va a hacer con nosotros en estos días. Muy bien, ¿eh? El escenario ha cambiado mucho, pero los problemas que nos afectan, aquello que nos inquieta, ha cambiado con el paso del tiempo. Aquello que nos preocupa a los seres humanos. ¿Qué creéis? ¿Mana Matos? No, básicamente son las mismas situaciones o circunstancias que tenemos hoy en día. Muy bien, excelente. Pues entramos en el punto 6. Podemos entender la Biblia con la ayuda de alguien más. Y también tenemos aquí una foto muy interesante. Vamos a leer Hechos 8, 26 al 31 y lo comentamos. Comentamos un poquito el relato y vamos a ver lo útil que es estudiar la Biblia con otra persona. Hechos 8, 26 al 31 y hermano Tolosa, por favor. Sin embargo, el ángel de Jehová le habló a Felipe y le dijo: prepárate y ve hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Este es un camino por el desierto. Por lo tanto, él se preparó y se fue. Entonces se encontró a un eunuco etíope, un hombre de autoridad que estaba al servicio de Candace, la reina de los etíopes, y que estaba a cargo de todo el tesoro de ella. Él había ido a Jerusalén para adorar a Dios, pero ya estaba de regreso. Iba sentado en su carro leyendo en voz alta al profeta Isaías. De modo que el Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro. Felipe corrió al lado y oyó que él estaba leyendo en voz alta al profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿de veras entiendes lo que estás leyendo? Él le respondió: ¿y cómo voy a entenderlo sin alguien que me enseñe? Así que le suplicó a Felipe que subiera y se sentara con él. Muchas gracias, Adrián. Pues tenemos aquí una imagen de este relato. ¿Estaba entendiendo el eunuco etíope lo que estaba leyendo? ¿Qué hemos visto? Mana Echeveste. No lo entendía porque como hemos leído en el versículo 31, dice: ¿cómo voy a entender si alguien que me enseñe o me explique lo que estoy leyendo? Muy bien, ¿eh? Cosas importantes sobre profecías de Jesús, ¿verdad? Un hombre creyente, pero necesitaba ampliar ese conocimiento. Y ahora tenemos una imagen de tiempos modernos y la pregunta es: ¿qué necesitamos para entender la Biblia? ¿Qué necesitamos? Mano Mora. Pues es que la comparación es muy buena. Este eunuco etíope quizá no tendría todo el tiempo del mundo para poder
aprender más acerca de Jehová por su cuenta y necesitaba esa ayuda, ¿no?, que Felipe le pudo dar. Y en la imagen de nuestros tiempos ocurre lo mismo. Quizá esta madre no tenga tiempo de dedicarle a la Biblia todo lo que pudiera, ¿no? Tiene muchas otras preocupaciones en casa, pero a pesar de eso, con la ayuda de otra persona, de esta hermana, sí que puede llegar a comprender las verdades profundas de la Biblia. Muy bien, muchas gracias. Y aquí tenemos un recuadro. En este caso, en esta lección, dice lo que algunos dicen. En el caso de otras lecciones pondrá lo que algunos preguntan. Es muy interesante, ¿verdad?, que cómo podemos ayudar al estudiante a responder a este recuadro. ¿Creéis que es útil estas preguntas que se formulan aquí para el estudiante? Hermana Sánchez, Judith. Pues nos permitirá entender o saber qué piensa el estudiante de verdad, y también así quizá pues con nuestras sesiones de estudio, nuestras preguntas, pues enfocarnos a aquello que le cueste más entender o que aprenda a explicar lo que él ahora está aprendiendo. Muy bien, lo que decíamos al principio es saber qué piensa, ¿verdad? Muy bien, pues llegamos a la tercera parte de la lección primera, que habéis comentado excelentemente, y el resumen de lo que hemos visto dice: leer la Biblia da consejos para la vida diaria, responde preguntas importantes y ofrece consuelo y esperanza. Pues vamos a hacer el repaso juntos. Dice la primera cuestión: ¿qué tipo de consejos encontramos en la Biblia? Mano Hernández. Pues hemos visto, por ejemplo, que tenemos consejos para la vida cotidiana, para la vida en familia, tener una familia feliz, vida laboral, consejos sobre cómo administrar el dinero, etc. Muy bien, ¿eh? Nos acordamos de la comparación del Salmo 119-105, ¿verdad? Qué buena comparación, esa linterna. ¿Y cuáles son algunas de las preguntas que responde la Biblia? Mana Salado, María Ángeles. Pues preguntas fundamentales para el ser humano, ¿no? ¿Cómo empezó la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué sufren las personas buenas? ¿Qué pasa después de la muerte? Muy bien, ¿eh? Fijémonos en la tercera cuestión. ¿Y a usted qué le gustaría descubrir en la Biblia? ¿Por qué esta es una pregunta útil para el estudiante? Hermana Rivas. Pues porque nos permitirá saber lo que piensa y así concentrarnos en las preguntas en las que más inquietud tiene. Muy bien, excelente, ¿eh? Y ahora tenemos una línea donde el estudiante puede poner la fecha en que terminó la lección. ¿Por qué creéis que es interesante también este apartado? Para el estudiante y para el maestro. Que sepamos la fecha. Hermano Bermejo. Pues también es curioso porque conforme en cada lección pueda ir poniendo esas fechas, también irá viendo su diferente progreso a lo largo del tiempo, ¿no? Y podrá ir viendo esa evolución que él mismo también está teniendo. Muy bien, excelente, ¿eh? Y claro, estamos empezando el curso bíblico, ¿verdad?, con este manual, pero en este momento podemos utilizar el recuadro Propóngase esto, ¿verdad? ¿Qué podríamos proponerle al estudiante en este momento del curso bíblico? Hermano Matos, Aníbal. Ya hay una propuesta concreta, que es leer la primera parte de la siguiente lección, pero en más objetivos tal vez podríamos proponerle que empiece a leer la Biblia. Hasta podríamos sugerirle un método que le permita que la lectura de la Biblia, si es un principiante, le resulte amena. Podríamos recomendarle que comience por los Evangelios, en lugar de por las Escrituras hebreas. Muy bien, por ejemplo, también visionar los vídeos de la siguiente lección, etcétera, ¿verdad? Pues qué emocionante, ¿verdad? La Biblia nos ha cambiado la vida, podemos decir. Ha tenido un impacto muy importante en nuestras vidas y ahora está la posibilidad de que también impacte en la vida de muchas otras personas gracias a este manual. Disfrute de la vida para siempre. Muchas gracias por vuestros comentarios. Qué magnífica reunión, ¿verdad? Una vez más se demuestra que vale la pena sentarse siempre que seamos invitados a la mesa de Jehová. Durante esta reunión hemos aprendido cosas prácticas y recordado otras cosas, siempre cosas prácticas. Hemos aprendido cómo controlar nuestros impulsos
¿Y la razón? Pues para no tener que arrepentirnos después. También hemos aprendido que es vital enseñar a nuestros estudiantes a amar a Jehová por ellos mismos. También a cuidar nuestro don, y aprendimos que hay que ponerlo en valor, hay que orar y estudiar y mantener una actitud humilde para que nos habilite a recibir la ayuda de Jehová. La semana que viene, pues la semana que viene habrá preguntas casi enigmáticas. Por ejemplo, ¿puede tener una aplicación práctica para nosotros hoy la estrategia militar de David? Hay una respuesta muy interesante. También se analizará el vídeo Firmes ante la oposición, que aunque trata de los tiempos del nazismo, de nuevo contiene una lección vital para nosotros hoy y para el futuro. Bueno, ya vamos a terminar y lo haremos con una oportunidad de mostrar nuestra gratitud a Jehová, cantando con entusiasmo la canción 98, Las Escrituras están inspiradas por Dios. Está basado en 2 Timoteo 3, 16, 17 y después concluiremos con oración.